comenzar. ¿Qué función tienen las enzimas? Entonces ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que corresponde a la cinética enzima. Continuamos en el libro de teoría. Ya habíamos indicado que las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué significa que sean catalizadores biológicos? Que van a ser responsables de que las reacciones transcurran de una manera ordenada y a una velocidad adecuada para la supervivencia del ser humano. Obviamente nos referimos de manera específica al ser humano porque están estudiando medicina, no estamos estudiando ni biología ni Física. No, los animalitos. Zoología. Veterinaria. ¿Sí? No estamos estudiando ni biología ni veterinaria. Entonces, la cinética enzimática es la ciencia dentro de la biología que va a estudiar los procesos que son catalizados por enzimas. A eso se dedica la cinética enzimática. Ahora, no toda la enzima es catalítica. La enzima es demasiado grande y tiene un lugar, una región, es como un bolsillito que tiene la enzima que recibe el nombre de sitio o centro activo. Y la capacidad catalítica que tiene la enzima depende de la estructura del sitio activo, depende del plegamiento estructural que tiene la enzima en esta región. Ya hemos indicado que esta actividad catalítica es sensible a modificaciones físico-químicas del medio, como la temperatura, el pH. La velocidad de las reacciones enzimáticas también hemos indicado que puede modularse, ya sea aumentar incluso aún más la capacidad enzimática, la velocidad de las reacciones, podemos hacer que estas disminuyan o incluso desaparezcan, cese la capacidad enzimática de la enzima. Entonces, ¿qué analiza la cinética enzimática? La cinética enzimática analiza la velocidad de la reacción, cómo varía la velocidad en función del tiempo y de la concentración del sustrato, estudia la afinidad que existe entre la enzima y el sustrato, es decir, cuánto se atrae la enzima al sustrato, la eficiencia catalítica, qué tan eficaz es una enzima para convertir el sustrato en un producto, qué tan rápido produce ese cambio de sustrato a producto y qué efecto tienen los factores externos como la temperatura o el pH, cómo van a afectar a la actividad enzimática estas modificaciones a nivel del medio en el que trabaja la enzima. ¿Por qué es importante conocer estas características? Porque nos van a ayudar a diseñar algunas moléculas que, por ejemplo, puedan inhibir la acción de las enzimas. ¿Y para qué nos interesa inhibir la acción de las enzimas? Van a servir como medicamentos, como fármacos. Entonces, si nosotros estudiamos, qué sé yo, una bacteria y determinamos cuáles enzimas son esenciales para la supervivencia de la bacteria, si nosotros inventamos un fármaco que inhiba que
que evite que esa enzima funcione, pues vamos a matar la bacteria. Y de esta forma vamos a crear mejores y medicamentos mucho más efectivos. En el diagnóstico clínico se usa para medir la actividad enzimática y detectar enfermedades. Entonces son muy importantes las enzimas. Para que una enzima pueda cumplir su función, es muy importante, aquí tenemos la enzima y tenemos el sustrato. Ya hemos definido la primera clase o la segunda en el tema número 2. ¿Qué es el sustrato? El sustrato es la parte de la reacción química que va a sufrir modificación. En otras palabras, el sustrato es son los reactivos que nos van a dar un producto. Entonces, ese es el sustrato. Entonces, la enzima se une al sustrato, se va a formar un primer complejo, que es el complejo enzima-sustrato. Luego se va a producir la reacción química. En este caso es ruptura de enlaces. Se va a formar un segundo complejo, que es el complejo enzima-productos, pero los productos todavía no están liberados. Y finalmente vamos a tener la separación, la disolución de este complejo con la liberación de los productos, y la enzima va a ser recuperada a su forma inicial, de manera tal que está lista para captar un nuevo sustrato. Y nuevamente se forma el complejo enzima-sustrato, enzima-productos, y se liberen los productos. Entonces, como ustedes pueden ver, la enzima no interviene en la reacción química, no interviene, no forma parte del producto. Por lo tanto, el complejo enzima-sustrato es una estructura intermedia, temporal, que se forma cuando la enzima se une al sustrato durante una reacción química. Este concepto de complejo enzima-sustrato es clave, es muy importante, ya que permite explicar por qué las enzimas aceleran, son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas. Esta parte es la que va a permitir que la velocidad de la reacción química sea mayor, sea acelerada. Si no se forma este complejo, la velocidad de la reacción va a ser larga. Y eso vamos a explicar enseguida. La energía no se crea ni se destruye. Esta energía se transforma o se transfiere, porque se da una sola línea. No se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere. Cuando hablamos de energía necesaria para una reacción química, tenemos una energía que se llama energía de fijación. Esta energía de
fijación es la energía que permite que la enzima se una al sustrato. Necesitamos una energía que permita que en el sitio activo se formen los enlaces por puente de hidrógeno, enlaces no covalentes y que van a permitir que el sustrato sea aceptado por el sitio activo de la enzima. Entonces, esa es la energía de fijación. Y esta energía de fijación se va a transformar en energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para que se forme el complejo enzima-sustrato. Entonces, cuando existe esta transformación de la energía de fijación en energía de activación, es lo que va a permitir que se llegue al punto final de una forma más rápida. Por eso les decía, el complejo enzima-sustrato es el que explica por qué las reacciones químicas catalizadas por enzimas son más rápidas que las reacciones químicas no catalizadas por enzimas. ¿Por qué? Porque esta energía que estamos utilizando para fijar la enzima al sustrato no se está generando, se está transformando en energía de activación. Entonces, si es que la reacción química no tiene enzima, la energía de activación es muy grande. ¿Por qué? Porque no hay una energía a partir de la cual vamos a iniciar la reacción química. En cambio, en presencia de enzimas, la energía de unión, la energía de fijación, se transforma. Ya tenemos una energía que ha permitido que la enzima acepte al sustrato. Entonces, esta energía ya es un inicio para la reacción química y simplemente se transforma. ¿En qué? En energía de activación. De manera tal que yo necesito una menor cantidad de energía para que la reacción química se produzca. Y es obvio, para lograr esta energía tan alta, yo necesito más tiempo. Y la reacción química en ausencia de enzimas necesita más tiempo, es más lenta. En cambio, en presencia de enzimas, esta reacción es mucho más rápida. Entonces, primeras definiciones. La energía de fijación es la energía con la cual la enzima se une al sustrato y se transforma en energía de activación, donde en el complejo enzima-sustrato. Y esta energía de activación es la que va a permitir, en el ejemplo anterior, romper el enlace que mantenía unidos los dos productos. ¿Está comprendido? ¿Cómo se define la velocidad de reacción? La velocidad de reacción es el tiempo que necesita la enzima para transformar el sustrato en producto. Esa es la velocidad de reacción. El número de recambio se refiere a qué cantidad de moléculas de sustrato se convierten en producto por unidad de tiempo. Puede ser cuántos sustratos se convierten en producto en un segundo, cuántos sustratos se convierten en producto en un minuto. Es por unidad de tiempo. Y el estado de transición es ese momento clave
del proceso enzimático en el que la enzima no es enzima y el sustrato no es producto. Es ese punto intermedio en el que se está produciendo la reacción química. Este es el estado de transición, en el que la enzima no está libre y el sustrato se está convirtiendo en producto, pero todavía no es producto. Ese es el estado de transición. La energía de activación ya la hemos definido en la cantidad de energía necesaria para que los reactivos formen el complejo activo, el complejo enzima-sustrato, y se establezca o se rompa un enlace químico. ¿Para qué? Para formar los productos. Las enzimas lo que van a hacer es acelerar las reacciones químicas al estabilizar este estado de transición. Y si se estabiliza este estado de transición, entonces se logra llegar al final, al producto, mucho más rápido que si no existiera la enzima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener sustrato, aquí tenemos glucosa, en presencia de oxígeno se va a degradar, se va a producir la glucólisis aerobia. Pero para que se produzca esta glucólisis, yo necesito que la glucosa se una al oxígeno, se forme un enlace y después se rompa. Entonces, en presencia de enzimas, el estado de transición, los puntos intermedios van a necesitar menos energía de activación que sin la presencia de enzima. Y rápidamente vamos a llegar a los productos. Entonces, esa es la energía de activación, es la energía necesaria para que el complejo enzima-sustrato pueda estimular la formación de los productos. La entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía, algo que me olvidaba, por si acaso, esta es la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? La energía no se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere, es la primera ley de la termodinámica. Mientras que la entropía del universo nunca decrece, es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir? Que como estamos hablando de movimiento, estamos hablando de energía, las leyes que regulan la cinética enzimática son las leyes de la termodinámica. ¿A qué se refiere con que la entropía del universo nunca decrece? ¿Qué es la entropía? La entropía es el grado de desorden molecular. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para que se produzca el complejo enzima-sustrato, es necesario que la enzima y el sustrato se acerquen lo suficiente para que se formen estos enlaces no covalentes, enlaces por puente de hidrógeno. Si no se acercan lo suficiente, entonces nunca se va a formar el complejo enzima-sustrato. ¿Y qué sucede si es que las moléculas están en desorden? Entonces van a empezar a moverse estas moléculas y van a empezar a chocar entre ellas. ¿Por qué? Porque todo es un desorden, todo está en
movimiento, pero un movimiento desordenado, se llama movimiento browniano. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces, como se están moviendo, va a llegar un momento en el que enzima y sustrato chocan. Pero tienen que chocar con una energía suficiente, porque si la energía es muy pequeña, van a chocar, no se va a formar el enlace y se va a separar. Pero si la energía es demasiado alta, van a chocar y la reacción que van a provocar al chocar con tanta energía es que se rompa el enlace. Entonces tiene que haber una energía suficiente. El choque puede no ser eficaz. Que se unan con una energía tan pequeñita que no lleguen a unirse, o que por el contrario se choquen con tanta energía que se separen. Entonces tiene que haber una cantidad de energía suficiente para que la enzima acepte al sustrato y se forme el complejo enzima-sustrato. Si las moléculas reactantes tienen suficiente energía para reaccionar, a eso vamos a ver después. Entonces, para que la colisión sea productiva, debe tener suficiente energía para superar la barrera energética y que se produzca la reacción. Tienen que chocar con suficiente energía para que se forme el enlace por puente de hidrógeno. Ahora, una vez que se ha formado el primero, el resto de los enlaces va a ser más fácil. ¿Qué podemos hacer? Todo factor que aumente la frecuencia de las colisiones, de los choques, va a aumentar la velocidad de la reacción. ¿Qué podría aumentar la frecuencia de los choques? Todo lo que me aumente la velocidad de este caos molecular. Todo lo que me provoque que los constituyentes se muevan con una mayor velocidad. Por ejemplo, si yo aumento la temperatura, yo voy aumentando ligeramente la temperatura, entonces las moléculas van a empezar a moverse más rápidamente. ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando comenzamos a calentar agua? ¿Sí? ¿Cómo se forma eso? ¿Por qué? Porque las moléculas empiezan a moverse. Las moléculas de agua empiezan a moverse. Entonces, si nosotros nos fijamos qué es lo que sucede cuando vamos calentando el agua, ponemos una olla y agua fría y vamos aumentando la temperatura, vamos a ver que el agua no se mantiene quieta, sino que empieza a moverse el agua. ¿Y qué es lo que está provocando este movimiento? Solo el aumento de la temperatura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos provocando un mayor caos molecular. Y para que el agua se convierta, pase del estado líquido al estado gaseoso, tienen que romperse enlaces por puente de hidrógeno. Porque recuerdan que las moléculas de agua en estado líquido nunca están solas. Siempre a través de los enlaces por puente de hidrógeno se unen. Y eso es lo que permite que los barcos floten. Se llama tensión superficial. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros provocamos un aumento de la entropía por aumento de la temperatura? Lo que estamos haciendo es romper los enlaces por puente de hidrógeno del agua. ¿Para qué? Para que el agua se evapore. Porque hemos dicho que en el estado de vapor
ahí sí podemos encontrar una sola molécula de agua. Entonces, lo que está provocando este aumento, esta capacidad que tiene el agua de romper sus enlaces por puente de hidrógeno es la temperatura. Y ahí podemos ver claramente que aumenta el movimiento de las moléculas de agua. Porque si no, ¿por qué podrían moverse las moléculas de agua? El agua debería quedarse quieta. ¿Está comprendido? Ya habíamos hablado algo de los cofactores ayer. Habíamos mencionado que los cofactores son moléculas que no tienen una estructura proteica y que necesariamente, cuando la enzima necesita del cofactor, este cofactor tiene que unirse a la enzima, que tiene estructura proteica. ¿Por qué? Porque si la reacción química, la enzima, necesita del cofactor y el cofactor no está presente, entonces la reacción química no se va a producir. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Tengo una enzima inactiva, se une el cofactor y me produce la liberación del sitio activo. Entonces la enzima se activa. Pero si el cofactor no se une, la enzima jamás va a poder cumplir su función. Los cofactores pueden ser de dos tipos, hemos indicado, orgánicos, se llaman coenzimas, y estas coenzimas ¿son qué cosas? Las coenzimas, ¿qué son? Señorita, ¿qué son las coenzimas? Jóvenes, ¿qué son las coenzimas? La forma activa de las vitaminas. ¿Se queda, por favor, al final? ¿Sí? Entonces son los cofactores orgánicos, se llaman coenzimas, y las coenzimas son la forma activa de las vitaminas. Mientras que los cofactores inorgánicos, ¿qué son, señorita? Los inorgánicos, ¿qué son? Joven, atrás, ¿qué son los cofactores inorgánicos? Iones. Déjenlo a su compañero, le acaban de regalar su nota. Son iones metálicos. Son iones metálicos. Se queda, por favor, al final. Salud. Sí, entonces son iones metálicos. Y hemos indicado que cofactores pueden ser el cobalto, pueden ser el magnesio, puede ser el manganeso, puede ser el zinc, incluso el cobre o el selenio, ¿sí? El cobre o el hierro. El hierro también en algunos casos se comporta como cofactor. ¿Qué función tienen estos cofactores? ¿Sí? Estos se llaman iones metálicos. Se unen al sitio activo o cerca de él. Pueden participar directamente de la reacción enzimática, como en este caso, se están uniendo el cofactor al sitio activo y permiten liberar esta región para que los sustratos se unan. En este caso, el cofactor participa activamente de la reacción enzimática. Pueden ayudar a estabilizar el estado de transición. Algunas veces se unen de forma transitoria y simplemente se une el cofactor, se produce la reacción y luego el cofactor es liberado. Pero en otras situaciones, la unión del cofactor es permanente
Y la única forma de desactivar a esta proteína, a esta enzima, es metabolizando. En cambio, si se unen de manera transitoria, se separa el cofactor y la enzima queda inactiva. Entonces, son diferentes formas en las que se produce la activación enzimática. Señorita, ¿por qué es importante que las enzimas no estén activas todo el tiempo? Porque si no estaría cocimiento. Sí. Les había dado el ejemplo ayer. ¿Qué pasa con las enzimas digestivas? Si todo el día estarían activas, se queda, por favor. ¿Sí? Se acaba el alimento y nos comeríamos nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo se activan? Cuando sienten que llega alimento. Se acaba de metabolizar el alimento y tenemos que inactivarlas. Esas enzimas tienen que ser desactivadas. Entonces, ese es el problema. Tenemos que desactivar las enzimas. ¿Qué es el sitio activo? Es esta pequeña parte de la enzima. No toda la enzima interviene en la reacción enzimática. Solamente es una pequeña porción de la enzima. Es como un huequito, como un bolsillo. Y en esta región, ¿qué es lo que vamos a tener? Como es una proteína, esta región, este sitio activo o centro activo, también se llama, tiene una agrupación ordenada de aminoácidos que permiten que el sustrato pueda interactuar. Aquí es donde se van a formar esos enlaces no covalentes, esos enlaces por puente de hidrógeno que van a permitir que se forme el complejo enzima-sustrato. Entonces aquí ingresa el sustrato y la enzima protege al sustrato y se produce la reacción. Entonces es una estructura tridimensional que representa un pequeño espacio en relación al volumen total de la enzima. Aquí tenemos otra enzima grande. Aquí está el sustrato y simplemente se va a unir al sitio activo. Tiene que haber una complementariedad entre el sustrato y el sitio activo, lo que determina que cada enzima sea específica para un sustrato. Entonces aquí no puede venir un sustrato cuadrado. ¿Por qué? Porque no hay complementariedad. Tiene que tener una forma, si no exacta, muy parecida a la del sitio activo. ¿Qué características tiene este sitio activo? Este sitio activo es un pequeño espacio, aunque la enzima sea grande. El sitio activo solo ocupa una pequeña parte. Es específico, de manera tal que solo ciertos sustratos puedan encajar a este sitio activo. Aquí ya estamos adelantando como una llave a una cerradura. Entonces, así tiene que encajar. Está formado por aminoácidos clave. Hay algunos aminoácidos que son imprescindibles y que son justamente los aminoácidos que van a formar esos enlaces por puente de hidrógeno, que si no están los aminoácidos, no se forma este enlace y no se forma el complejo enzima-sustrato. Entonces, formado por aminoácidos claves que en sus cadenas laterales forman los enlaces
y estabilizan el sustrato. Y finalmente, el ambiente químico 1. El sitio puede ser ácido, puede ser básico, puede ser hidrofóbico o tener cargas específicas de acuerdo a la enzima y a las características del sustrato. Le estamos dando un ambiente adecuado ¿para qué? Para que se produzca la reacción química y se liberen los productos. Que si no tuviese ese ambiente, el ambiente va a ser hostil y la reacción química jamás se va a producir. Entonces, ¿qué funciones tiene el sitio activo? Reconoce al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, estabiliza este complejo y se logra el estado de transición, de manera tal que permite la conversión del sustrato en producto. Y finalmente, bota a los productos formados. Entonces, libera los productos luego de la reacción catalítica. Esa es la función que tiene el sitio activo. Y aquí tenemos los modelos que se han propuesto de cómo actúa ese sitio activo. Y tenemos dos modelos. Uno es el modelo de la llave y la cerradura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sitio activo sería la cerradura. Es una pequeña parte de la chapa. Entonces, la chapa es la proteína y solamente la cerradura es el sitio activo. ¿Cuál es el sustrato? La llave. Pero para que una llave pueda abrir esta chapa, tiene que ser exacta, tiene que ser lo que se llama el modelo negativo de la cerradura. ¿Por qué? Porque tiene que haber una complementariedad perfecta. La llave puede ser parecida, puede entrar a la cerradura, pero si no hay una complementariedad perfecta, la chapa no se va a abrir. ¿Está comprendido? Tiene que ser la llave adecuada, la llave correcta. Entonces, la forma del sitio activo o del centro activo, les he dicho que son sinónimos, es complementaria a la del sustrato y encaja perfectamente en el sitio activo. Se sabe que al unirse la enzima al sustrato, se pueden producir pequeñas deformaciones en algunos enlaces del sustrato, de la enzima o de los dos, para alcanzar una mayor complementariedad. Pero si nosotros hacemos una imagen y bordeamos este sustrato y lo traemos aquí, vamos a ver que tiene la misma estructura. Entonces, el sitio activo de la enzima tiene complementariedad con el sustrato. Se forma el complejo enzima-sustrato y se liberan los productos. Ese es el modelo de la llave y la cerradura. El otro modelo se llama modelo del ajuste inducido. Este modelo tiene, el sitio activo tiene un potencial suficiente para unirse al sustrato. Este modelo del ajuste inducido también se llama modelo del guante y la mano. Si nosotros tenemos un guante, lamentablemente no está haciendo suficiente frío todavía, o ya ha pasado el frío, no lo sé, pero ninguno tiene un guante, ¿verdad? ¿O alguien tiene un guante? Tú, préstanos. El modelo de la chapa y la cerradura está claro, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un guante.
Pero este guante puede estar doblado. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no es la versión negativa de mi mano, como sucede con la chapa y la cerradura, ¿verdad? O la llave y la cerradura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que este sitio activo adopte la estructura de mi mano, yo tengo que meter mi mano. Y este sitio activo va a empezar recién a adaptarse a mi mano. Entonces, no presenta de inicio una estructura como sucede con la chapa, con la cerradura de la chapa. No necesita modificarse demasiado, simplemente dentro de la cerradura se van a subir algunos, por eso decíamos, puedes tener alguna modificación muy sutil. Cuando nosotros metemos la llave, obviamente la llave tiene estos dientes. ¿Y cómo va a entrar un diente, ¿sí?, más largo a un lugar en el que la chapa o la cerradura es más estrecha? Simplemente porque dentro de la chapa o dentro de la cerradura tenemos unas como pestañitas que se modifican y luego regresan a su lugar. Por eso es que podemos meter la llave, todo se engrana y abrimos la chapa. Pero en este caso, si ustedes se fijan, el sitio activo es totalmente diferente al sustrato. Entonces, la conformación cambia. La conformación del sitio activo cambia. Algunos enlaces del sustrato, del centro activo o de ambos se van a deformar. ¿Para qué? Para alcanzar la mayor complementariedad, facilitando la transformación del sustrato en producto. ¿Sí? Ahora, permítanme observar. Una vez que mi mano ha entrado al guante, ¿sí?, ya se ha modificado el sitio activo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Cuando hablamos de cinética enzimática, las dos teorías son complementarias. La mayor parte de las enzimas presentan su sitio activo, que no es la parte negativa de mi mano. Y para que el sitio activo acepte al sustrato, tienen que producirse esos cambios. Pero una vez que el primer sustrato se ha unido, se libera el producto y el sitio activo queda con la estructura de la cerradura. Y viene el segundo sustrato y ya no necesita deformarse, directamente entra. Se produce la reacción química y sale el producto. Y el tercer sustrato viene y directamente entra. Entonces tenemos, ahora sí, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos es que al primer sustrato le cuesta entrar, pero una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, se libera el producto y este sitio activo queda con la estructura del sustrato. Entonces vienen los nuevos sustratos y se libera el producto. Vienen los nuevos sustratos y se libera el producto. Pero se va a producir el cambio en la conformación del sitio activo. Pero cuando ya no haya sustratos, la enzima se inactiva. ¿Cómo? Adoptando su forma inicial. Hasta que haya nuevamente sustrato para iniciar la transformación. ¿Está comprendido? Y aquí está lo que les decía. El guante no es la representación negativa de la mano, mientras la mano no se introduzca al guante. En ese momento recién se convierte en la representación negativa de la mano.
¿Está comprendido? Muy bien. Aquí vamos a quedar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo influye? ¿Qué puede modificar la velocidad de las reacciones? Aquí tenemos el pH, tenemos la temperatura, tenemos la concentración de sustrato y finalmente la concentración de enzima. Esos son los modificadores dentro de nuestro organismo. Pero podemos tener modificadores externos y aquí tenemos los modificadores externos. Pueden haber inhibidores, insecticidas, organofosforados, inhibidores de la acetilcolinesterasa, fármacos utilizados como antidepresivos. Entonces, todos estos son modificadores externos, aunque algunos también pueden ser inhibidores. Entonces, eso es lo que vamos a ver el